Buenas tardes y renovo los agradecimientos de Luis a la organización. Es un placer estar aquí y compartir con vosotros nuestra experiencia e intentar conocer un poco más la ordenación y la planificación del territorio de Guatemala, que en la mañana nos estábamos comentando que hay algunas similitudes y Luis ha refletido un poco sobre eso. Yo voy a hablar un poquito en mi español, lo que puedo, y espero que me entiendan y si hay alguna duda lo podemos esclarecer. El reto que me ha sido colocado es hablar un poco de metodologías. Y comentábamos a la comida, no hay una metodología única que se pueda implementar en territorios. Hay varias metodologías. Y Cristóbal lo ha colocado muy bien. En Portugal no se exige cuál es la metodología que se debe implementar. Se dice cuáles son los resultados y contenidos que se van a obtener. Pero nosotros, la experiencia acumulada de unos 15 años más o menos haciendo planes o ayudando al desarrollo de los planes de los municipios, hemos desarrollado una metodología que voy a intentar a presentaros, no toda en detalle, pero enfocada en dos componentes que para nosotros son importantes. Una es la construcción del modelo territorial actual del territorio. Esta visión sintética e integrada de los sistemas y doy un enfoque particular en análisis sistémica del territorio para la construcción de aquello que es el modelo territorial actual de un municipio, y en la segunda parte me voy a enfocar en la perspectiva territorial. La importancia que mismo a nivel municipal los ejercicios de perspectiva para determinar aquello que es el modelo territorial futuro se deben desarrollar. Bien, encuadrando aquello que Luis decía, nosotros tenemos un grupo de estudios territoriales que ha sido formalmente constituido en 2004 y tenía algunos retos. El primer reto es el reconocimiento de parte de la universidad que a la comunidad le faltaba capacidad técnica en los municipios para desarrollar sus planes. Y por tanto, apoyar directamente a la comunidad, capacitando a los técnicos, formando desde la universidad técnicos y gente en las varias áreas para los municipios desarrollar sus planes y desarrollar metodologías, instrumentos y herramientas para la elaboración de los planes. Y después, claro, estamos en la academia, la componente de investigación sobre esas metodologías, sobre las problemáticas que tenemos, que Luis lo ha abordado un poco, la dispersión urbana, en las áreas rurales también, con problemas de fragmentación de paisaje, la planificación de redes de equipamientos y servicios públicos en esos territorios de baja densidad, el transporte flexible como soluciones alternativas para esos territorios más rurales. Esas son las áreas de investigación. Equipa va cambiando. La mayoría de estas personas que tenemos aquí son de áreas complementarias, de ingeniería, de derecho, de ambiente, de ecología, de floresta, de agricultura. Son multidisciplinares porque la ordenación del territorio es mandatoriamente, obligatoriamente multidisciplinar y multisectorial, y la gran mayoría se ha evoluido para ir trabajando en los municipios o en las administraciones públicas regionales o nacionales que trabajan en planificación. Nuestro intento no es crear un equipo para se mantener como un equipo de consultores, es crear capacidad, experiencia y llevarlos a exportarlos en algún sentido para la administración pública. Pequeño resumen. Voy a hablar entonces de las metodologías de revisión, cómo lo vemos nosotros, que es una metodología de elaboración / revisión de planes directores municipales. Plan director es el equivalente es Plan de Desarrollo Municipal y Ordenación Territorial que tenéis aquí. Como entonces la construcción de modelos territoriales y el papel que el GIS tiene para esta metodología, muy importante, y la perspectiva, pues algunas pequeñas conclusiones sobre eso. El marco de los procesos de planificación territorial. En Portugal, que el marco la realidad que Luis lo contaba en los 90 hasta 2000, es un marco marcado por una gran producción de planes, pero tienen lacunas, tienen problemas claramente identificados. Teníamos el abordaje urbanística tradicional, crear zonificación, zonamiento apenas y normas urbanísticas, sino la mejor visión de conjunto de todo el sistema municipal, de las áreas urbanas y rurales integradas.
Teníamos una carencia, como decía, de equipos multidisciplinarios verdaderamente integrados. ¿Por qué lo digo verdaderamente integrados? Porque mismo en los municipios donde las equipas técnicas tienen capacidad, lo trabajaban en silos. La componente de agricultura trabajaba, no conectaba con el patrimonio, no conectaba con las infraestructuras y hacían relatorios, redactaban en su área, su sector, la realidad del municipio, las problemáticas del municipio, y no solo integraban. No había un análisis integrada del territorio, aunque podía haber capacidad técnica. Estaban completamente en silos, ¿no?, compartimentados. Y eso daba las visiones parcelares del territorio. En muchos planes que nos empezamos a trabajar con los municipios, teníamos una resma de estudios, demografía, de vivienda, de infraestructuras, pero no estaban conectados. Cada uno hacía su parte. Y por tanto teníamos las visiones parcelares del territorio. Y había una falta de información digital, de soporte, y con resoluciones espaciales adecuadas a la planificación municipal. En el marco portugués, la planificación, la escala de planificación recomendable que no tenemos por los municipios es un 25.000 de referencia. Puede ser a un 10.000, dependiendo del tipo de municipio, pero normalmente estamos hablando a un 25.000. Porque a veces demasiado detalle es malo para la componente estratégica que el plan debe tener. Por eso teníamos un marco, una situación de ausencia de estrategia, de programación y de visión integrada del territorio para el futuro. Entonces, lo que nos planteaba en ese momento, en 2003, 2002, cuando empezamos a trabajar en eso, es la necesidad de desarrollar nuevas metodologías para la revisión y elaboración de planes, porque, como decía Luis, algunos planes estaban hechos, pero eran tan malos que era mejor empezar de cero y hacerlos de nuevo. Y que tiene un enfoque sistémico y prospectivo, considera el territorio como una realidad compleja y agregadora de un conjunto de relaciones. Esto soportado entonces en sistemas de información geográfica municipales. Uno de los retos que no teníamos es toda la producción de información que es generada durante los estudios se quedaba con el municipio, con el técnicos capacitados para gestionarla, actualizarla para el futuro y con procesos participativos desde el inicio. Pero vamos a ver cómo lo hacíamos. Bien, no voy a entrar en muy detalle en la metodología compleja, pero tienes tres grandes fases. La primera fase es, cuando estamos revisando un plan, es definir el ámbito, el fundamento, porque se va a revisar, y los objetivos generales del marco inicial. ¿Cuáles son los objetivos? El compromiso político que se llama Luis, la apropiación de que son los designios objetivos generales que el plan debe responder. Y para eso hacemos un análisis del plan actual, se lo hay, una evolución del Consejo del municipio con un conjunto de indicadores y indicadores de ámbito ambiental. Eso nos da un diagnóstico preliminar para conformar los objetivos generales. La gran parte de innovación que nos hemos pasado mucho tiempo desarrollando es la segunda componente, la caracterización y análisis del territorio. Y nosotros, como decía, tenemos un análisis sistémico del territorio compartido en tres sistemas base. El sistema biofísico, el primero y para nosotros uno de los más importantes sistemas a desarrollar, el sistema urbano y el sistema productivo de base territorial. Es de todas las actividades económicas que dependen del territorio directamente, que deben ser, por correspondencia, ordenadas. Esto nos da el diagnóstico integrado y se conforma el modelo territorial, que voy a hablar un poco de esas metodologías un poquito más adelante. La tercera parte es conocer ese modelo territorial actual que agrega los tres sistemas, es desarrollar la prospectiva, la visión prospectiva del territorio, y voy a hablar un poco de las metodologías que desarrollamos, y con las estrategias de desarrollo que hay de los planes especiales, de los marcos nacionales y de los sectores. Integrar la visión prospectiva que el municipio tiene para su futuro y compatibilizarlo con las estrategias de desarrollo que tienen los niveles superiores. Para conformar aquello que llamamos el modelo territorial futuro, que nos da respaldo en el modelo de ordenación, el modelo de ordenamiento, la carta de ordenamiento que decía Luis, y que se desdobra en ordenamiento, las condicionantes, el reglamento y el programa de inversiones. Esto nos conforma el plan. Bien, hablando entonces de
de la segunda fase. Tiene un esquema funcional que se traduce en un modo de organización en 3 sistemas, como decía, biofísico, urbano y productivo, y se van a integrar en un sistema global. Un primer mensaje. Para el sistema biofísico nos empezamos con 3 fases. El primero es crear aquí lo que llamamos las unidades geomorfológicas. El mapa que os muestro es las unidades geomorfológicas nacionales portuguesas. La escala no es posible compatibilizar para la escala municipal. No sé si pueden ver, pero el municipio que voy a dar como ejemplo aquí es Sernancelha, un pequeño municipio ahí, y a la escala nacional está una unidad geomorfológica. No es verdad. Tiene mucho más diversidad de lo que esa escala lo permite. Y por tanto, había necesidad de desarrollar y aplicar metodologías en escalas, en resoluciones espaciales compatibles con la escala de decisión que tenemos los municipios. Y por tanto, información de base fundamental. Lo comentábamos en la comida, la geología, a las escalas que puedan ser utilizables, y información cartográfica altimétrica y de pendientes. La primera información que teníamos en los 2004, la mayoría de la información no estaba disponible en el sistema de información geográfica. Eran plantas en papel que había que escanear, georreferenciar y vectorizar para integrar en el sistema. Lo hacíamos en muchos casos. Hoy estamos mejor. Hoy tenemos el Sistema de Información Geográfica Nacional, y aquí hace un paréntesis para os explicar cómo Portugal está trabajando bien, de mi punto de vista, en ese propósito. Había mucha información cartográfica producida por los varios ministerios y servicios sectoriales, se está integrando en un único sistema de información geográfica nacional, que es IGEO, Instituto Geográfico, y es una plataforma de acceso libre para todos los niveles de la administración pública y los privados. Toda la gente le puede hacer. Claro, hay niveles de información que no son restrictos para el público, pero toda la información se está en un repositorio solo. Y es importante porque cuando las equipas tienen que empezar a organizar la información de base para construir sus modelos, para caracterizar su territorio y para hacer sus análisis, tienen proveniencias dispersas, sistemas de integración distintos. Hoy tenemos un sistema basado en la web, en WMS, en WMF, en algunos casos, trabajable, se puede importar. La cartografía que tenemos para la mayoría de los municipios es una cartografía base. Tenemos una cartografía militar de 25.000 y tenemos casi todo el territorio cubierto con la cartografía de 10.000 o de 5.000 para los centros urbanos. Y por tanto nos da información planimétrica y altimétrica de calidad para desarrollar las metodologías que nos voy a explicar. Lo que hacemos, la primera cosa que decía, crear unidades geomorfológicas, identificar basada en la ipsometría y las pendientes, que son las principales unidades geomorfológicas del territorio. Como vemos, el mismo territorio que estaba en una unidad geomorfológica tiene, la verdad, varias. Y esta es la carta geológica vectorizada correspondiente que nos va a aportar a conformar aquello que son las grandes unidades geomorfológicas del territorio. Se pasa al segundo nivel y aquí trabajamos refuerzo el punto. El sistema biofísico para nosotros es de los más importantes. Empezar por aquí no es inocente, es de propósito, porque es la base de toda la actividad económica y de todos los riesgos que vienen a seguir. Y por tanto, lo que hacemos es añadir un conjunto de capas de información. Algunas todavía están en niveles de detalle que no son compatibles, como el clima, o tenemos modelos climáticos de alta resolución, pero exposición de encostas, hidrografía, suelos, vegetación, para crear aquello que nosotros llamamos las unidades naturales, la aptitud propia del territorio. Y estas capas, este trabajo, no estamos hablando de importación de información generada por el ministerio, estamos hablando de información generada por los equipos, con los modelos de GIS. En el final nos creamos aquí lo que llamamos las unidades ambientales, que es la integración de la utilización del suelo sobre el soporte natural. Y eso nos da que tenemos una capa de uso del suelo y el cruzamiento con las unidades naturales con el uso del suelo nos da aquello que llamamos las unidades ambientales. Estas unidades ambientales no son nada más, nada menos, do que el principio
de la clasificación del suelo rural. Aquí lo vamos a determinar en función de esas características, dónde son los suelos agrícolas, agroforestales, forestales, las áreas de reserva natural, las grandes clases, categorías, como decía de rústico Luis. Después lo añadimos los riesgos, los valores y los recursos. A ese soporte ambiental, las unidades ambientales, nos vamos a referenciar o importar la información que hay disponible, y en algunos casos había alguna información, otros no. Los recursos naturales, aquí tenemos las áreas de producción forestal más importantes, los recursos minerales, geológicos, los valores naturales, las áreas de Red Natura, que es una figura de protección ambiental que tenemos en Europa, Red Natura 2000, los recursos de carvallos, aquí no, me perdonen la tradición de los robles, ¿sí? Las áreas sensibles, la reserva ecológica que Luis hablaba, y la reserva ecológica, como decía Luis, no sé si voy a reforzarlo porque tenemos una reserva ecológica nacional, pero se ha detallado, se ha pormenorizado a cada municipio. Las metodologías, el detalle de información de base ha sido otro para poder pormenorizar qué son las áreas de instabilidad en costas, de vertientes, de movimientos, qué son las áreas inundables que estaban marcadas en el marco nacional, delimitadas a una escala 100.000, hay que bajarla, hay que detallarla para una escala 25.000, porque si no vamos a hacerlo así, la población no va a entender como una área que está marcada en 100.000, que nunca ha sido inundable, que nunca va a ser inundable, pero la resolución de los modelos nacionales la daba así, si no va ajustada a la escala municipal, no va a ser aceptable. Y los riesgos forestales, aquí en una carta de periodicidad forestal, las áreas que están en rojo son las áreas de muy alta vulnerabilidad al riesgo de incendio forestal, y otros riesgos naturales y tecnológicos que lo integramos. Y por tanto, este es un ejemplo de una carta, de un mapa del sistema biofísico de este municipio, como ejemplo, donde lo identificamos los recursos minerales que deben dar respaldo en la carta de ordenación como áreas de explotación geológica preferencial, los recursos hídricos a proteger y a valorizar, donde el tipo de producción agrícola, los productos que son utilizados no pueden tener que ser controlados para la contaminación, los tales valores naturales de producción forestal, áreas, aquí hacemos el cruzamiento de las edificaciones que están situadas en zonas de riesgo de áreas de pendiente elevada, riesgo de inundaciones, riesgo de incendio forestal, para ver si tenemos áreas de concentración, de gran edificación, para hacer un plan o una intervención directa para o trasladar o intentar adaptar y mitigar estos riesgos. Y vaciado en las unidades ambientales que tenemos. El segundo sistema, y aquí si tiene tiempo voy a dedicarlo un poquito, es muy de análisis. Es el sistema urbano. Es como nosotros vemos en los planos el sistema urbano, que son los centros principales, las ciudades secundarias, las ciudades intermedias, la red de conexiones. Bien, nosotros defendemos que cada municipio en su territorio debe hacer el mismo ejercicio, debe jerarquizar y definir qué es su sistema interno municipal. Aquí, para el mismo municipio, lo que hacemos es, con datos estadísticos de la población y con la cartografía, bueno, tenemos tres elementos principales de cartografía de base: los ejes de red vial, los edificios y los lugares estadísticos, que es la unidad censitaria mínima que tenemos en Portugal para el levantamiento de la vivienda de la población, los censos. Y lo que hacemos es una primera jerarquía urbana vaciada en la población. Los lugares más poblados normalmente son más importantes y hay una jerarquía que derecha. En segunda parte, y a veces quedamos mucho tiempo con eso, tenemos una cartografía que dice que esto es un edificio, pero no tenemos qué tipo de edificio es. Si es una escuela, si es una vivienda. Entonces, en algunos municipios que teníamos 8.000, 9.000 edificios, fuimos a levantar las características de cada edificio y las funciones que cada edificio tenía, para poder tener este listado georreferenciado, de referenciación de todos los servicios y todas las amenidades privadas, algunas privadas y algunas públicas, que la población necesita en su día a día, en su cotidiano. Y con esa información
Lo que hacemos es llamada, para los mismos lugares, la jerarquía funcional. El grado de cantidad y diversidad de funciones que cada centro urbano, cada aglomerado, cada poblado tiene. Eso da el segundo nivel de jerarquía que podemos tener. Podemos tener lugares con mucha población, pero poco funcionales. Y por tanto, se van a bajar en la jerarquía. El tercer nivel es, lógico, es la conectividad, aquello que llamamos la articulación territorial. La pregunta es, si un lugar no tiene ese servicio, ¿a dónde se desplaza para tenerlo? Y si lo hacemos para los servicios de sanidad, se lo hacemos para la educación, se lo hacemos para el comercio local, se lo hacemos para el banco, se lo hacemos para todas las funciones de este listado, podemos tener una acción con quién yo me articulo más, a dónde voy más, de quién dependo más. Y por tanto, los territorios más dependientes bajan en jerarquía y los territorios que tienen un nivel de funciones más altas y agregan más, de ello dependen más poblados, tiene un nivel jerárquico superior. Y esto nos define aquí lo que llamamos el sistema urbano y la jerarquía urbana. Los centros municipales o concilios, los centros que organizan más lo que es su territorio, su lugar, y que importan los lugares, y los otros centros, y algunos con las conexiones exteriores. Hay lugares del municipio que no se conectan, no se relacionan con su municipio, salvo en las cuestiones jurídicas administrativas, que van a buscar comercio a los municipios vecinos, que van a buscar servicios y funciones a todos, y no tiene conexión con ello. Y esto nos permite identificar ese tipo de relaciones y articulaciones. El tercer sistema, como decía, el sistema productivo de base territorial. Lo que hacemos es el mapeo de las coberturas de suelo que tiene capacidad productiva, forestal y agrícola, y recursos geológicos y naturales, y la referenciación de todas las unidades que necesitan de ese territorio para laborar. El turismo, las zonas industriales, las zonas de talleres, la producción vinícola, la producción forestal, la transformación forestal, el aceite de oliva, todo solo, pero solo lo que depende del territorio. Las actividades de la banca es otra dimensión estratégica de programación. Aquí estoy muy preocupado con la compatibilización entre el uso, las capacidades de la unidad ambiental y las actividades económicas que dependen de ese territorio en sí mismo. Bien, y la integración de los tres sistemas nos permite producir un retrato integrado de el modo de funcionamiento del territorio, las áreas que deben ser aportadas para la clasificación, para la cualificación de categorías rurales, urbanas, niveles de desarrollo y diversiones. Y las conexiones que tenemos, el grado de fuerza en desconexiones entre los lugares de cada municipio. Bien, creado este marco, es un instrumento importante que es validado por el municipio, por los participantes de la comisión de acompañamiento. Todos los participantes se validan este documento, esta fase, y empezamos a trabajar en la fase siguiente, que es la fase de la construcción del modelo futuro, que queremos para los próximos 10 años, 20 años, depende, para ese municipio. En esa base, el reconocimiento que el futuro es abierto, es indeterminado y hay varios futuros posibles. Nosotros usamos una metodología de Michael Godet, basada en el método de escenarios, y adaptamos una metodología basada en el método de escenarios para reconocer eso mismo. No hay un futuro solo, hay un conjunto de futuros posibles y cabe a la comisión de acompañamiento de los ciudadanos elegir qué futuro quieren. El plan no es apenas una conformación de tendencias lineales, es una actitud voluntaria para modificar ese territorio y tener respaldo en los instrumentos. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a intentar explicarlo desde el punto de vista teórico y después dar un ejemplo concreto con otro municipio. En términos metodológicos se inicia con la identificación de que llamamos el ambiente del análisis y la delimitación del sistema. ¿Cuáles son las variables que conforman el sistema del territorio y que pueden crear cambios en el territorio? Y lo que vamos a hacer es identificar de esas variables todas cuáles son los factores determinantes de evolución pasada, presente y futura y las dinámicas recientes y emergentes que pueden ocurrir.
Normalmente empezamos con 50 variables, 50 y elegidas por un conjunto de expertos o un grupo consultivo del municipio y de los dos técnicos, que son las variables más importantes. Y vamos a elegir cómo. Vamos a hacer un análisis estructural del sistema, ya voy a explicar rápidamente qué es eso, para elegir las variables que condicionan más el territorio. Y de esas que vamos a crear escenarios. Lo vamos a crear varios escenarios y es en estas fases que lo trasladamos a la población. Mira, tenemos estos escenarios todos viables, coherentes, tienen que ser coherentes, no pueden ser utópicos ni realistas, tienen que ser realistas. Y los trasladamos a la población, a los decisores, a los representantes de los privados, de los públicos. Vamos a escoger qué escenario queremos. Y si no valida ninguno, lo vamos a intentar construir otro. Y ahí lo vamos al fase siguiente, que es escoger el escenario, entonces evaluamos su consistencia, su coordinación con los escenarios de nivel regional, cuando lo hay, y de municipal y de las estrategias sectoriales, y vamos a definir nuestras opciones estratégicas para el futuro, que van a tener respaldo, que van a tener consecuencia en los instrumentos del plan. Voy a intentar explicarlo con un ejemplo lo que estamos hablando. Bien, la primera cosa que hacemos es, como decía, un listado de variables. Aquí tenemos, para el caso del municipio, otro principio pequeño y voy a darle en dimensión poblacional 8.500 habitantes. Es pequeño, pero no abdicamos de hacer un ejercicio de perspectiva, mismo para los municipios pequeños, que tienen grados de libertad distintos de los grandes, pero es necesario que puedan desarrollar este tipo de ejercicios. Un listado de variables: organización administrativa, patrimonio, dinámicas constructivas de vivienda, taja neta de desempleo, nuevos investimentos productivos, nivel de instrucción, paro de jóvenes, de varias áreas. Y lo que hacemos es, en un gráfico cartesiano, para cada variable, lo decimos, el grado de influencia y dependencia que tiene. Y ese ejercicio de crear una relación de una variable con la otra, si es nula, si es una relación débil o fuerte, nos va a dar al final la reproducción en un llamado cartesiano de influencia y dependencia, cuáles son las variables autónomas que no dependen tanto del municipio y también no tienen tanta influencia del municipio, y por tanto no son estas que nos estamos buscando, pero aquellas que tienen alta dependencia del municipio e influencia grande en el desarrollo futuro del municipio, esas que estamos buscando. Que son las variables que yo pueda manejar, que yo puedo decir sobre ellas y que tienen impacto futuro en mi territorio. Y es sobre esas que vamos entonces a desarrollar escenarios. Las más dependientes, las más influentes. Y para cada una de esos llamados subsistemas, por ejemplo, tenemos variables demográficas, subsistema 1, variables económicas, subsistema 2, variables naturales, 3. Tenemos que organizarlos en subsistemas y para cada uno de los subsistemas lo hacemos 4 ejercicios. Gracias. Se nota. 4 escenarios, 4 hipótesis de evolución. Aquí llamamos las tendencias pesadas, las dinámicas recientes y emergentes, los factores críticos para cada sistema y las rupturas previsibles que pueden ocurrir. Esto para cada uno de los sistemas, subsistemas. Y lo que hacemos así son combinaciones. Lo vamos a combinar para el subsistema 1, por ejemplo, demografía, para cada una de las 3 variables clave que son elegidas, 3 hipótesis. Esta variable ¿cuál es la tendencia que tenemos de ella? Mira, por ejemplo, población joven, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la evolución crítica que tenemos? ¿Y cuál es la evolución intermedia? Por tanto, lo clásico de perspectiva, escenario business as usual, positivo y negativo. Y lo que hacemos es combinar para las variables dentro de su sistema demografía solo,
que son las hipótesis más equilibradas y los caminos alternativos. Y creamos lo que llamamos escenarios parciales o microescenarios. Tenemos 3 microescenarios para el sistema demográfico, tenemos 3 microescenarios para el sistema económico, 3 microescenarios para cada uno de esos. Y lo que hacemos al final es elegir las combinaciones posibles y admisibles entre los microescenarios de cada uno de sus sistemas para crear lo que llamamos el escenario global, combinando el microescenario 1 del subsistema 1 con el microescenario 2 del subsistema 2 y así por delante. Puede ser complejo visualizarlo en abstracto, pero voy a concretar con un ejemplo que me creo que sea un poquito más claro. Como decía, en la fase final, la fase siguiente es trasladar los escenarios posibles a la población, a los consejos municipales, a los participantes de la comisión de acompañamiento, para la pregunta esta que decimos: ¿qué municipio quieren los responsables autárquicos, los agentes locales y la población para el futuro próximo? Es la pregunta que colocamos a todos los municipios, a todos los consejos. Claro, damos un conjunto de escenarios para que escojan el preferible. Y normalmente no es el escenario óptimo, es el escenario posible, el escenario de compromiso entre las varias perspectivas y las varias visiones que tenemos del territorio. Pero es importante determinar qué escenario es ese, porque nos los va a vincular a todos. Elegido que está el escenario, entonces sabemos cuáles son las variables de subsistemas, sabemos qué hipótesis de evolución tenemos, entonces podemos actuar sobre ellas. Y se está acordado por todos qué escenario vamos a trabajar en conjunto para el futuro. Eso nos va a dar la modificación del modelo territorial para el futuro y las correspondientes cartas de ordenamiento, reglamento y programación para conformar eso. Un ejemplo, dentro del área de Douro Viñatero, Patrimonio Mundial, en un municipio pequeño, Santa Marta de Pereguén, con 8.500 habitantes, ubicado aquí, entre un centro urbano Lamego, otro centro urbano Regua, y el capital del distrito, el centro urbano más importante es Villarreal, que está dentro de un cuadro regional del Trasmontes de Alto Douro, cerca de 2 grandes corredores de conexión urbana, 2 grandes carreteras, autovías, pero todavía no está conectado con ninguna. Pasa una aquí y otra ahí, y el río Douro pasa aquí. Está demasiado cerca de los municipios urbanos para perder población para ellos y no está muy conectado con las redes para hacer conectar al mundo, para conectar a los grandes centros urbanos. Tenía problemas identificados de ese tipo. Claro, no van a conseguir leer, pero os dejo en detalle. Esta es la lista de variables organizadas en subsistemas para ese territorio. Esto es un resumen de la matriz de influencia y dependencia. Voy a dar algunos ejemplos. Esto es el cuadro cartesiano de dependencia e influencia y los grupos que estábamos hablando. Voy a buscar aquí algunos ejemplos de algunas variables. Por ejemplo, en el sistema de estructura territorial y urbana se han identificado la consideración e importancia de los núcleos urbanos secundarios. No invertir solo en el principal poblado del municipio. Hay un conjunto de poblados, y estos dos eran en el norte y en el occidente, para que la concentración no sea excesiva, no se pierda la población en esos centros urbanos. Entonces, hay un conjunto de aglomerados de nivel que tienen que reforzar. Y atraer más inversiones y polarizar más la sede de concello. La sede del municipio, la cabecera del municipio, no tiene importancia económica y capacidad para atraer actividades económicas y para competir con los municipios vecinos por la población y las inversiones. Otra era la integración viaria. Pero no veíamos que estas dos tenían un grado de dependencia elevada. La capacidad de decidir sobre la área disponible para oficinas, para industrias, depende del municipio. La capacidad de decidir la área para vivienda y intentar arreglar el mercado de suelos de la vivienda es del municipio. Entonces, tenemos una capacidad de dependencia, depende mucho de nosotros. Y tenía un impacto grande. Entonces, vamos por ahí. Vamos a intentar trabajar en esas variables. Y lo que hacemos es, aquí tenemos un ejemplo del subsistemas de variables claves, los subsistemas de envolvente externa, conexión del municipio con los otros territorios, sociodemografía, estructura territorial y urbana, la red de aglomerados, el urbanismo,
las reglas para cada uno de los aglomerados, las actividades de empleo, el sistema productivo. Eran los subsistemas que teníamos y las variables elegidas clave para cada uno de los subsistemas de los procesos de influencia-dependencia. Lo que hacemos para cada una de las variables, las hipótesis de evolución. ¿Qué hacemos? Vamos a tener la tendencia pesada, las tendencias críticas y emergentes para cada una de ellas. Y combinar para las variables, en este caso 3,1, 3.1 y 3.2, las hipótesis de evolución. Esto nos da las hipótesis de evolución de las variables del sistema territorial urbano, que se van a combinar en los escenarios posibles. De estos escenarios, lo que hacemos es, para cada uno de los subsistemas, como decía, hacer el mismo ejercicio. Y lo podemos combinar. Estos, por ejemplo, son los 4 escenarios de combinación que fueron admitidos. El escenario, y nosotros intentamos cualificarlos, darles tangible el nombre, porque no es meramente un H1, H1.2, es un territorio fragmentado en perda, era la tendencia que teníamos, un escenario de ajustamiento 1, que llamamos desregado, estagnado, un escenario de territorio asistido y un escenario de revitalización y reequilibrio. Y lo que va a aportar de cada uno de los microescenarios el escenario elegido. Y esto da, la población ha escogido los representantes. Y tiene dinámicas de envolvente, de sociomiografía, de estructura territorial de urbanismo que hay ahora de conformar en los planes. Algunos ejemplos. Por ejemplo, opciones estratégicas vaciadas en el escenario futuro. Si el escenario para el movimiento externa, conexión del municipio con la región, el país, se decía que era garantir una plena inserción territorial del municipio en las redes de conexión principales nacionales, entonces tenemos que crear corredores en el plan, definir corredores para la creación de carreteras de conexión rápida a las autovías y reservar espacio dentro del plan de ordenación para eso. Es una visión estratégica que tiene un respaldo en una consecuencia directa en el plan de ordenación. Mejorar la articulación de ese municipio con los municipios vecinos porque estaban un poco desconectados. Algunos corredores secundarios de fortalecimiento. Este es el corredor para ligar a Gran Autovía que pasaba aquí, y esto es una conexión al Río Douro y al Ciudad de Regua, que estaba azul. Se reservaba en el plan una área para eso. Otro ejemplo. Decíamos, reforzar la capacidad de atracción y potenciación del municipio. Atraer más gente, atraer más inversión y crear competencia en algunos servicios que podrían tener. Consolidar el papel y funciones urbanas y económicas de la cabecera del municipio, atraer y fijar nuevos residentes, atraer y fijar iniciativas de inversiones. ¿Recuerdan? Estamos hablando de municipios en pérdida demográfica y, por tanto, con migración urbana. Si queríamos mantener a los jóvenes y la población activa en el territorio, lo que nos decía es que la cabecera no tenía espacio para nuevas viviendas, para bajar el precio del suelo y colocar nuevas inversiones de investimento privado. Reservar áreas en las condiciones biofísicas mejores, exposición al sol, en nuestro caso, en pendientes admisibles, claro, soportada en el sistema biofísico admisible, para nuevas áreas de desarrollo de vivienda, nuevas áreas de expansión y de construcción industrial y oficinal. Tercero, estoy mostrando 3 ejemplos distintos. Uno de una red de infraestructuras macro, otra de zonificación y clasificación del suelo. No es que vamos a crear que es urbano porque creemos que es urbano. Vamos a decir que es urbano porque tenemos una estrategia de atraer más gente para aquí y necesitamos espacio. Y la tercera, que es el tercer instrumento que lo he hablado, es el reglamento. La regulación, los reglamentos de los planes, también tiene que tener por detrás esa visión estratégica. Por ejemplo, los municipios han decidido que el turismo rural es una estrategia importante. Y por tanto, lo que decía es construcción fuera de las áreas clasificadas como urbana para la habitación, para actividades económicas que no dependen del territorio, no. Pero para el turismo vaciado, turismo rural, sí.
Entonces, lo que decía es, flexibilizar la capacidad de edificación para fines turísticos en suelo rural, porque tiene una visión de estrategia de desarrollo turístico basada en la naturaleza, en el entorno rural. Por tanto, es como la perspectiva y el compromiso acordado de todos los stakeholders se conforma efectivamente en los planes, en los instrumentos. A conclusiones, porque estoy mismo terminando, creo que estoy dentro del tiempo. La complejidad de los procesos de ordenación territorial no se puede hacer si no fuera baseada en GIS. Hoy no lo podemos hacer ningún ejercicio de planificación y ordenación del territorio si no tenemos por detrás un sistema de información geográfica, yo no digo potente, no digo completo, pero que se va aprimorando, que se puede ir trabajando cada vez más de punto de vista interno del municipio. ¿Por qué? Porque integran la información de una forma eficiente, integran la información de varios niveles sectoriales en un solo instrumento, en una sola herramienta. Hay que trabajar en convergir los orígenes y las escalas de trabajo para una sola, pero los desarrollos de los instrumentos de información geográfica han permitido desarrollar nuevas metodologías completamente innovadoras. Y este valor es discutible para la ordenación del territorio. Hay más profundidad, hay más alcance en las análisis y propuestas técnicas, pero no nos podemos olvidar siempre que estamos hablando de sistemas. Tenemos que conectarlas. A veces tenemos experiencias de municipios altamente capacitados técnicamente, con informes técnicos perfectos, pero la protección civil no se da con la agricultura, con la vivienda, con las infraestructuras, con el urbanismo, y cada uno tiene su compartimiento y no hay integración. Y conclusión sobre las perspectivas. El método de escenarios para nosotros creemos que constituye un importante vector de renovación y ha sido un importante vector de renovación en municipios pequeños, rurales, para trazar una dinámica de perspectiva, no se quedar, pero al servicio de determinar y zonificar el territorio, pensar en territorio al futuro, complementando todos los participantes locales. Ha permitido definir un modelo territorial futuro de interdependencia entre los componentes locales, regionales y sectoriales, porque hay que integrar las componentes de nivel superior. Ha reforzado la participación de los stakeholders locales, de los ciudadanos, porque son llamados a decidir qué futuro quieren y no es determinado por delante. El impacto sobre las políticas públicas de las disposiciones reglamentarias es concertada y reflejados en un plan de acción. El plan de inversiones futuro está concertado y la gente percibe por qué se va a invertir en ese tipo de casos y no hay otros, porque se ha conformado el modelo para el futuro. Estas metodologías desarrolladas están siendo aplicadas. Ya aplicamos en más de una decena de municipios y todavía estamos en una metodología de referencia para el sistema regional de planificación del norte de Portugal. El Comité de Dirección de Región del Norte es la región plano administrativa que Luis refería, lo ha importado como una de las buenas prácticas y para pasar a los municipios para desarrollar sus planes municipales. Muchas gracias por su atención.